Piscis no es simplemente el último signo del zodiaco, es el eco de todo lo vivido, el guardián de la memoria emocional del mundo, el alma antigua que sabe leer lo que otros solo intuyen. Desde su nacimiento, Piscis aprende a moverse entre dos aguas, la de la realidad concreta que lo exige y la del misterio interior que lo reclama. Por eso su vida nunca ha sido lineal, lógica o predecible. Su existencia está tejida con hilos invisibles, emociones que no sabe de dónde vienen y presentimientos que no puede explicar, pero que siempre terminan siendo ciertos. Y aunque ese don debería ser una bendición, muchas veces se convierte en una carga. Sentir demasiado, ver demasiado, amar demasiado, intuir demasiado. Este video no trata sobre las virtudes de Piscis, porque eso ya lo sabes. Sabes que eres compasivo, creativo, intuitivo, espiritual. Pero lo que casi nunca se dice, lo que nadie te enseñó a mirar, es que detrás de cada una de esas virtudes hay una sombra antigua, una fuerza que teme despertar, porque podría cambiarlo todo. Las 7 sombras de Piscis no son defectos ni errores, son portales que se activan cuando intentas huir de tu verdadera naturaleza. Son partes de ti que se esconden porque aún no estás listo para reconocer tu poder más temido. A lo largo de este viaje, no vamos a juzgar estas sombras, vamos a iluminarlas. Vamos a entrar en lo más profundo de tu sensibilidad, en tus dudas, en tus miedos, en tus fantasías y en tus heridas más silenciosas. Porque solo cuando Piscis comprende por qué se disuelve, por qué se pierde, por qué idealiza, por qué calla y por qué huye, puede finalmente recordar quién es un ser capaz de transformar el dolor en sabiduría, la confusión en intuición y la fragilidad en compasión consciente. Prepárate, no vas a descubrir algo nuevo, vas a recordar algo que tu alma ya sabía. Para Piscis, huir nunca ha sido simplemente escapar, es un mecanismo ancestral casi místico, que se activa cuando la realidad se vuelve demasiado ruidosa, demasiado dura o demasiado lineal para su naturaleza fluida. Desde pequeño, Piscis aprende que su mundo interior es más habitable que el exterior, que la imaginación lo protege, donde la lógica lo hiere, que los sueños le ofrecen refugio, cuando la vida le exige una firmeza que aún no sabe sostener. Pero esta tendencia a deslizarse entre grietas invisibles tiene un precio. Cuanto más huye, menos se reconoce. Cuanto más se aleja, más pierde el mapa interno de quién es y qué necesita. Y así nace la primera sombra, la fuga perpetua. Piscis no huye por debilidad como muchos piensan. Huye porque siente demasiado. Cuando un conflicto aparece, Piscis percibe no solo las palabras, sino las tensiones detrás de ellas, la emoción no dicha, la herida antigua que vibra en la otra persona. Su sensibilidad es tan grande que muchas veces el dolor ajeno se confunde con el propio, y la discusión deja de ser algo que está ocurriendo afuera para transformarse en una ola emocional que amenaza con arrastrarlo desde dentro. Por eso se retira, por eso se disuelve, por eso se esconde detrás de silencios, fantasías
o sueños despiertos, porque enfrentar la crudeza del mundo significa muchas veces enfrentar un espejo que lo fragmenta. La fuga perpetua adopta muchas formas. Posponer decisiones importantes, enamorarse de imposibles, vivir en futuros imaginados, refugiarse en arte, espiritualidad o idealizaciones, desaparecer emocionalmente cuando algo duele demasiado. Esta sombra no destruye de golpe, erosiona lentamente. Piscis puede pasar años sintiendo que su vida está en pausa, como si algo sagrado le perteneciera, pero aún no puede tocarlo. Y cuanto más espera, más teme actuar. El círculo se repite silencioso, compasivo, pero asfixiante. Pero debajo de esta sombra existe un poder inmenso que Piscis teme usar la capacidad de enfrentar su dolor y transformarlo en visión espiritual. Cuando Piscis deja de huir, algo extraordinario ocurre. La misma sensibilidad que antes lo hacía frágil se convierte en brújula. Las emociones que antes lo hundían se vuelven lenguaje. Las intuiciones que antes escapaban se ordenan como un mapa interno. La fortaleza de Piscis no está en resistir el dolor, sino en descifrarlo. Ahí donde otros ven caos, Piscis ve patrones. Donde otros ven ruptura, Piscis ve sentido. Donde otros ven pérdida, él encuentra un inicio oculto. La primera sombra, entonces, no es un enemigo, es una puerta. Huir fue necesario para sobrevivir, pero dejar de huir es necesario para despertar. Cuando Piscis respira hondo y decide mirar lo que antes evitaba, descubre que nada era tan grande como su miedo a enfrentarlo, y que él siempre fue más grande que cada una de sus heridas. Si hay un don que define a Piscis, es su capacidad de sentir lo que otros no pueden, de percibir matices emocionales tan sutiles que a veces ni siquiera la propia persona que los emite es consciente de ellos. Pero ese don, cuando no está guiado por límites claros, se transforma en una sombra silenciosa que pocas veces es reconocida por su verdadera profundidad, la empatía que desborda. Piscis no solo comprende a los demás, los absorbe. No solo acompaña el dolor ajeno, lo integra en su propio campo emocional. Y en ese proceso su identidad se diluye, su energía se fragmenta y su alma comienza a cargar pesos que no le pertenecen. Para Piscis, amar es sentir y sentir es fusionarse. Por eso cuando se conecta con alguien, pareja, amigo, familiar o incluso un desconocido, su energía se abre completamente, como si bajara todas las defensas para permitir que el otro entre. Esto, para un alma tan compasiva, parece natural. Pero la sombra se manifiesta cuando Piscis empieza a confundirse. ¿Esto que siento es mío o es del otro? ¿Este miedo es mío o lo estoy absorbiendo? ¿Estoy ayudando o me estoy perdiendo? La respuesta no siempre es clara, y ahí comienza el desgaste emocional. La empatía excesiva conduce a un fenómeno muy particular. Piscis se vuelve espejo, no persona. Refleja,
sostiene, comprende, sana. Hasta que un día se mira y no sabe quién es sin el dolor del otro. Esta pérdida de identidad es uno de los riesgos más profundos que vive Piscis. Cuanto más intenta salvar, más se aleja de sí mismo. Cuanto más carga, más se vacía. Cuanto más da, más se desconecta de sus propias necesidades. Y aunque desde afuera parece amor incondicional, en realidad es una forma de autoabandono espiritual. Pero aquí aparece la verdadera paradoja. Esta sombra existe porque Piscis posee un poder que pocos seres humanos conocen en su magnitud. La capacidad de entrar en la vibración emocional de otro ser humano no es una debilidad. Es un don chamánico, un talento de sanador ancestral. Piscis puede sentir lo invisible, leer lo no dicho, conectar con traumas, memorias o energías que otros ni siquiera identifican. Pero para que este poder florezca primero, debe aprender a distinguir entre empatía y absorción, entre amor y sacrificio, entre acompañar y cargarse. Cuando Piscis establece límites, no desde la dureza, sino desde la conciencia, algo se transforma profundamente. La empatía ya no desborda, se canaliza, ya no lo arrastra, lo guía, ya no lo fragmenta, lo fortalece. Piscis descubre que puede sostener el dolor de otro sin adoptarlo, que puede comprender sin perderse, que puede amar sin desaparecer. Y ese es el punto exacto en el que su sombra se convierte en luz, el momento en que decide que su sensibilidad no será su prisión, sino su herramienta. La pregunta que libera a Piscis es simple pero poderosa. ¿Esto que siento es mío o lo estoy recogiendo de alguien más? Cuando esta respuesta se vuelve clara, la magia comienza. La empatía se convierte en intuición. La confusión se transforma en claridad. Y el desborde se transfigura en una presencia sanadora, firme y luminosa. Porque la verdad es esta Piscis nunca fue demasiado emocional. El mundo fue demasiado rígido para su profundidad. Para Piscis, el mundo nunca es solo lo que parece. Cada persona tiene un brillo oculto, cada historia una posibilidad divina, cada relación un destino profundo, que podría desplegarse si las circunstancias fueran distintas. Esta capacidad de ver el alma antes que el cuerpo, el potencial antes que la realidad, es una de las virtudes espirituales más grandes de Piscis, pero también una de sus sombras más dolorosas, porque cuando idealiza Piscis no ve al otro, ve un reflejo de lo que su corazón desea que el otro sea, y en ese acto silencioso empieza a construir castillos emocionales sobre cimientos que no existen. La idealización nace de su naturaleza visionaria. Piscis percibe no solo lo que está aquí, sino lo que podría llegar a ser. Siente el futuro, intuye el cambio, detecta la chispa interior en personas que ni siquiera la reconocen en sí mismas. Y aunque esto parece noble, se convierte en una trampa cuando Piscis confunde intuición con fantasía, esperanza con proyección. De pronto comienza a enamorarse de un potencial imaginado, no de una realidad concreta.
Ve señales donde hay vacíos, interpreta gestos mínimos como destinos compartidos, transforma pequeñas atenciones en pruebas de amor. La mente de Piscis crea una historia y su corazón la vive como si fuera verdad. La sombra aparece cuando la realidad inevitablemente contradice la fantasía, cuando la persona idealizada no actúa como Piscis esperaba, cuando no demuestra la profundidad emocional que él imaginó, cuando el vínculo no fluye hacia la trascendencia que Piscis proyectó. El dolor no es simple decepción, es colapso emocional. Porque no solo se rompe una ilusión, se rompe un universo secreto que Piscis había construido con devoción. Y lo más duro es que muchas veces la otra persona ni siquiera sabía que estaba sosteniendo ese universo. La idealización tiene otro efecto igual de devastador. Piscis se vuelve ciego ante señales de alerta. Justifica comportamientos dañinos, tolera incoherencias, perdona silencios hirientes, se convence de que la persona cambiará. No quiso herirme, yo puedo ayudarla, todo es parte del proceso. Pero esta narrativa es una forma sutil de autoengaño. Piscis no está viendo al otro, está viendo su propio deseo reflejado. Y cuanto más insiste en esa visión, más profundo, cae en relaciones desequilibradas, esperando un despertar que nunca llega. Sin embargo, detrás de esta sombra se esconde un poder extraordinario, la capacidad de ver el alma real de las personas, no su máscara. Piscis no idealiza por ingenuidad, sino porque percibe la parte más elevada del otro. Su error no está en ver lo divino, sino en olvidar que lo divino necesita tiempo, voluntad y evolución para manifestarse. Cuando Piscis aprende a equilibrar visión con realidad, esperanza con límites, intuición con discernimiento, su percepción se vuelve una herramienta sagrada. Puede inspirar sin salvar, acompañar sin sacrificarse, amar sin perderse. El gran aprendizaje de esta sombra es simple y profundo. La persona que Piscis imagina puede existir, pero no siempre existe ahora. Y no es su responsabilidad adelantar el proceso de nadie. Cuando Piscis deja de idealizar, ocurre algo hermoso, empieza a ver con claridad. Y cuando ve con claridad, sus relaciones se vuelven más auténticas, más equilibradas y finalmente más verdaderas. Porque Piscis no vino a vivir de fantasías, vino a revelar lo sagrado dentro de lo real. Piscis no habla poco porque no tenga nada que decir, habla poco porque siente demasiado. Cada palabra para él es un acto energético, un movimiento interno que puede abrir heridas, despertar memorias o alterar el equilibrio emocional del momento. Por eso, antes de pronunciar una frase, Piscis ya ha imaginado todas las posibles reacciones, todos los escenarios, todas las sensaciones que podrían surgir en el otro. Este proceso silencioso lo vuelve profundamente empático, pero también lo atrapa en una sombra que pocos sospechan, el silencio que distorsiona la verdad. En su intento por no herir Piscis, elige callar.
En su deseo de mantener la paz, evita confrontar. En su miedo a crear conflicto, se esconde detrás de frases suaves, cambios de tema y sonrisas que camuflan un océano interno que nadie más ve. Pero lo que Piscis no suele comprender es que el silencio también comunica, y muchas veces comunica algo distinto o incluso opuesto a lo que él siente. Cuando Piscis calla por miedo, el otro interpreta desinterés. Cuando Piscis evita hablar de lo que le duele, la otra persona cree que todo está bien. Cuando Piscis guarda sus límites, el mundo asume que no los tiene. Así, poco a poco, su silencio empieza a crear una versión de sí mismo que no es real. Una versión complaciente, suave, adaptable, siempre disponible, siempre comprensiva, pero nunca completa. Piscis comienza a percibir un desajuste entre lo que vive por dentro y lo que los demás creen que es. Y este desajuste gatilla una sensación profunda de soledad. Nadie me entiende. Pero ¿cómo podrían entenderlo si él nunca dice lo que realmente siente? La sombra del silencio se vuelve aún más dolorosa cuando se mezcla con su capacidad de absorber emociones ajenas. A veces Piscis calla no para proteger a otros, sino para protegerse a sí mismo. Sabe que si expresa lo que le duele, la conversación será intensa, emocional, y él teme desbordarse o decir algo que no pueda retirar. Entonces guarda toda la herida, la duda, el enojo, el miedo, las ganas de marcharse, las ganas de quedarse. Guarda tanto que eventualmente ya no distingue si su silencio nació de amor o de agotamiento. Pero aquí es donde ocurre algo esencial. Cuando Piscis no expresa su verdad, la mente empieza a imaginarla, reinterpretarla, distorsionarla. Cada silencio se convierte en un espacio donde la inseguridad crece, donde la idealización se rompe, donde el miedo se multiplica. Lo que Piscis no dice se convierte en su mayor enemigo. Y lo que intenta evitar conflicto, dolor, incomprensión, termina manifestándose de formas mucho más intensas. Sin embargo, esta sombra revela uno de los poderes ocultos más hermosos de Piscis. Su palabra tiene energía sanadora. Cuando decide hablar con honestidad desde el corazón, su voz no hiere, ilumina. Piscis no nació para discutir, nació para revelar. Y cuando expresa lo que siente con su lenguaje sensible, simbólico y profundo, abre caminos de entendimiento que otros signos ni siquiera pueden imaginar. La gente no necesita que Piscis sea duro, necesita que sea verdadero. El gran aprendizaje de esta sombra es este: tu silencio no te protege, te borra. Y Piscis no vino a esta vida para desaparecer, sino para conectar. Cuando Piscis comienza a hablar no con violencia, sino con autenticidad, descubre algo transformador. El mundo no se rompe cuando él dice la verdad. Al contrario, las relaciones se vuelven más reales, más equilibradas y más humanas. Y lo más importante, Piscis finalmente se siente visto. En el corazón de Piscis vive un impulso antiguo, casi sagrado, la necesidad de entregarse.
no de manera simbólica, sino real, profunda, total. Piscis siente que amar es dar que acompañar, es cargar que comprender, es absorber que sanar, es ofrecer partes de sí mismo. Pero este impulso que nace del amor más puro se convierte con el tiempo en una sombra silenciosa, el sacrificio excesivo. Piscis da incluso cuando ya no puede, ama incluso cuando le duele, permanece incluso cuando su alma pide marcharse. Y en ese acto de entrega constante comienza a perderse sin darse cuenta. La raíz de esta sombra no es debilidad, sino compasión sin límites. Piscis ve el dolor de los demás con tanta claridad que siente que tiene la responsabilidad de aliviarlo. Cree que si él no sostiene a esa persona, nadie más lo hará. Cree que su amor puede reparar heridas que vienen de generaciones. Cree que su presencia puede salvar almas rotas. Pero este deseo de sanar al mundo lleva un mensaje oculto y devastador. Mi valor está en lo que doy, no en lo que soy. Así Piscis empieza a construir relaciones donde él ocupa siempre el rol de sanador consejero, soporte emocional, refugio espiritual. Y aunque esto al principio parece noble, con el tiempo revela una verdad más amarga: nadie puede sostener a otros sin detener su propio crecimiento. El sacrificio excesivo consume a gota vacía. Piscis empieza a sentir cansancio crónico, tristeza inexplicable, una sensación de estar gastado. No porque su alma sea frágil, sino porque su energía está dispersa en demasiadas batallas que no son suyas. La sombra se intensifica cuando Piscis justifica este sacrificio con discursos espirituales. Estoy ayudando. Es mi misión. El amor verdadero lo aguanta todo. Pero el sacrificio no es amor cuando viene acompañado de autoabandono. El amor real no pide que uno se destruya para que el otro sane. El universo no premia la entrega ciega, premia la entrega consciente. Piscis debe comprender que no se trata de dejar de ayudar, sino de no ayudar a costa de sí mismo. Aquí aparece la revelación más importante de esta sombra. Piscis no está destinado a ser mártir, está destinado a ser guía. Un guía no se sacrifica, enseña. Un guía no se vacía, irradia. Un guía no se pierde en el dolor del otro, lo acompaña desde su centro. Cuando Piscis aprende a poner límites, no como un acto de separación, sino como un acto de amor propio, su energía comienza a regresar. Descubre que ayudar desde la estabilidad es más poderoso que ayudar desde la entrega total. Que su intuición funciona mejor cuando está descansado. Que su corazón ama más profundo cuando no está agotado. Que su alma brilla más cuando no carga pesos ajenos. Y entonces ocurre la verdadera transformación. Piscis ya no se sacrifica, se ofrece. Ya no absorbe guía, ya no se pierde, acompaña. Porque la sombra del sacrificio excesivo no desaparece castigándola, sino recordándole lo que Piscis siempre fue: un ser capaz de sanar
desde la presencia, no desde la pérdida. El acto más valiente para Piscis no es entregar todo, sino conservarse entero. Solo así su amor se vuelve medicina y no herida. La mayoría de las personas asocian a Piscis con luz, sensibilidad, ternura, intuición y espiritualidad. Y todo eso es cierto. Pero precisamente porque su energía es tan sutil, tan fluida y tan emocionalmente permeable, existe una sombra que casi nadie reconoce y que Piscis teme admitir incluso ante sí mismo, su capacidad de manipular sin intención consciente. No desde la maldad, no desde el ego, sino desde el miedo. Esta es la oscilación más oculta del signo la oscuridad invisible. Piscis rara vez expresa directamente lo que necesita, lo que desea o lo que le duele. Por lo tanto, desarrolla formas alternativas y silenciosas de obtener protección, afecto o estabilidad emocional. A veces es el rol de víctima, otras el del incomprendido, otras el del salvador agotado, que no puede más pero sigue dando. Estas dinámicas no son actos premeditados, son respuestas de supervivencia. Piscis aprendió a leer emociones tan temprano que descubrió que podía influir en ellas, y luego olvidó que estaba haciéndolo. La sombra se manifiesta cuando Piscis evita confrontar. En lugar de decir esto me molesta, se aleja sin explicación. En lugar de expresar un límite, se vuelve más distante o más complaciente. En lugar de asumir responsabilidad por sus decisiones, se esconde detrás de frases ambiguas, silencios largos o cambios súbitos de emoción. Estas estrategias generan confusión en las personas alrededor. Nadie sabe qué pasa, nadie entiende qué hizo, nadie comprende por qué la energía cambió. Y Piscis, al ver esa confusión, se siente aún más incomprendido, reforzando el ciclo. Pero lo más profundo ocurre dentro de su interior. Piscis se convence de que no tiene poder, cuando en realidad lo ejerce constantemente de forma emocional. Dirige la atmósfera sin darse cuenta. Influye en la dinámica del vínculo. Sus silencios pesan sus gestos, cambian el ambiente. Sus estados emocionales se filtran en cada conversación. Su sensibilidad es tan grande que cualquier cambio en él afecta inevitablemente a los demás. Ese es su verdadero poder oculto. Y ese es también su miedo más grande. La oscuridad invisible también aparece en relaciones desequilibradas. Piscis puede quedarse en vínculos que no le convienen porque teme herir al otro si se va. Entonces, inconscientemente, prolonga el desinterés, el desapego, la desconexión, esperando que sea el otro quien termine la relación. Esta dinámica no nace de maldad, nace de incapacidad emocional para enfrentar el dolor directo. Pero las consecuencias siguen siendo reales. Y aquí es donde se revela el aprendizaje esencial. Piscis no necesita controlar desde las sombras cuando aprende a mostrar su luz con claridad. Cuando empieza a hablar desde la verdad y no desde el miedo, sus relaciones dejan de ser un laberinto emocional y se vuelven un espacio de autenticidad. Cuando se atreve
a reconocer su sensibilidad como poder, ya no necesita protegerse con mecanismos invisibles. El poder real de Piscis no está en influir emocionalmente, sino en navegar su mundo interno con responsabilidad espiritual. Porque la sensibilidad no excusa la evasión. La intuición no justifica la ambigüedad. El amor no se demuestra disolviéndose en el otro. Cuando Piscis reconoce su sombra, deja de esconderla. Y al dejar de esconderla, la transforma. La oscuridad invisible se vuelve entonces su mayor virtud. Una sensibilidad consciente, una presencia emocional clara y una influencia luminosa que eleva a quienes lo rodean en lugar de confundirlos. El viaje de Piscis nunca fue evitar la oscuridad, sino integrarla. Solo así puede volver a su esencia más pura, ser un faro en el caos emocional del mundo. Ahora que hemos atravesado las 6 sombras de Piscis, quizá empiezas a comprender algo que estaba escondido en lo más profundo de tu historia emocional. Nunca fuiste frágil, nunca fuiste demasiado sensible, nunca fuiste un alma perdida en un mundo demasiado duro para ti. Siempre fuiste un ser diseñado para percibir lo invisible, para leer el lenguaje silencioso de las emociones, para sostener dimensiones internas que otros ni siquiera pueden imaginar. Tus sombras no son defectos, son los guardianes de tu verdadero poder. Piscis no teme a la oscuridad ajena, teme a la suya. No porque sea destructiva, sino porque es vasta. Porque dentro de ti hay un océano de intuición, creatividad, percepción espiritual y profundidad emocional que puede mover montañas. Y cuando ese océano se activa, nada permanece igual, relaciones, decisiones, caminos, identidades. Todo se transforma. Ese es tu poder más temido, tu capacidad de ver más allá del velo de sentir lo que otros no sienten, de intuir verdades que no han sido dichas, de amar sin lógica, pero con una fuerza que atraviesa vidas. El viaje que hicimos no buscaba señalar tus fallas, sino iluminar tus puertas. Cada sombra revelada es un portal hacia una versión más consciente de ti mismo. La fuga perpetua te mostró tu poder de transformación emocional. La empatía desbordada reveló tu naturaleza sanadora. La idealización te recordó tu visión espiritual. El silencio distorsionador te enseñó el valor de tu palabra. El sacrificio excesivo te devolvió tu derecho a conservarte. La oscuridad invisible te hizo mirar de frente tu influencia energética. Todo esto junto forma el arquetipo completo de Piscis, no el soñador perdido, sino el visionario profundo. No la víctima emocional, sino el alquimista del alma. No el que huye del mundo, sino el que lo reinterpreta desde dimensiones más sutiles. Porque el poder más temido de Piscis nunca fue su sensibilidad, fue su capacidad de despertar. Y ahora lo sabes, no viniste a este mundo para desvanecerte, sino para revelar lo que otros no pueden ver. El océano dentro de ti no es tu carga, es tu misión.